Lisístrata, escrita por Aristófanes en 411 a.C., es una comedia que se convierte en un llamado a la reflexión sobre la guerra, la política y el papel de la mujer en la sociedad. En plena guerra del Peloponeso, las mujeres de Atenas y Esparta, lideradas por Lisístrata, se alzan en una acción sin precedentes: abstenerse de relaciones sexuales con sus esposos hasta que se firme la paz. A través de humor y crítica, Aristófanes presenta un escenario donde la inteligencia y la determinación femenina se convierten en la clave para poner fin a un conflicto devastador. Esta obra, que juega con la sátira y el enredo cómico, también ofrece una reflexión profunda sobre el poder de la unidad y la resistencia en tiempos de guerra. Capítulo 1. Introducción a la guerra. La obra comienza en una Atenas que se encuentra sumida en la desesperanza de una guerra interminable. La ciudad, que alguna vez fue gloriosa y llena de vida, ahora se ve marcada por la devastación y el sufrimiento. Los hombres, exhaustos por el conflicto con Esparta, se hallan atrapados en un ciclo sin fin de batallas, traiciones y negociaciones fallidas. Las calles de la ciudad resuenan con los ecos de las marchas militares, las arengas de los líderes y los susurros de aquellos que se preguntan si alguna vez verán la paz. El futuro de Atenas está en juego, y el peso de la guerra se hace sentir en cada rincón de la vida cotidiana. En medio de este panorama sombrío, se presenta Lisístrata, una mujer de carácter fuerte y decidida, cuya inteligencia y valentía la convierten en la figura clave que llevará a cabo el plan más audaz de todos: poner fin a la guerra. La escena inicial es una de contrastes. Mientras los hombres de la ciudad están inmersos en la lucha, las mujeres se reúnen en secreto, conscientes de que, en su condición de esposas y madres, tienen un poder silencioso, pero inmenso. Un poder que podría ser la clave para romper el ciclo destructivo de la guerra. Lisístrata, con una postura decidida, se convierte en la portavoz de todas las mujeres que han sufrido las consecuencias de la guerra. En su discurso, señala la ironía de la situación: los hombres pelean y matan en nombre de la gloria y el honor, pero ¿qué queda de todo eso cuando regresan a casa, desbordados por el dolor y el cansancio? Lisístrata plantea que, si bien los hombres son los que van al frente, las mujeres son las que viven las verdaderas consecuencias de la guerra: los hijos huérfanos, las casas vacías, el hambre y la desesperación. Pero, más allá de esta lamentación, ella ve una oportunidad de cambio. La propuesta de Lisístrata es radical, casi imposible de creer: organizar una huelga sexual. Ninguna mujer se acostará con su esposo ni amante hasta que la paz sea firmada. Esta idea, que en principio parece absurda, tiene un propósito más profundo. No es simplemente una medida de castigo, sino una estrategia para mostrar a los hombres lo esencial que es la paz para la vida familiar y la armonía en la ciudad. Lisístrata apela a la razón femenina, pues, aunque los hombres estén cegados por la guerra, las mujeres son las guardianas del hogar, las que, en última instancia, tienen el poder de restaurar el equilibrio y la justicia. A medida que Lisístrata plantea su plan, la ironía de la situación se hace más evidente. Las mujeres, en su mayoría, no son consideradas como agentes de cambio ni protagonistas en los asuntos políticos. Su función social se limita a la vida doméstica, pero Lisístrata, con su discurso audaz, les ofrece una oportunidad para asumir un papel activo en la historia de su ciudad. La propuesta se convierte en un acto de resistencia, un desafío no solo a la guerra, sino a las normas tradicionales que han subyugado a las mujeres durante siglos. Lisístrata también entiende que esta huelga no será fácil. Las mujeres tendrán que enfrentarse a la desaprobación de sus maridos, la burla de los hombres de la ciudad, y la presión constante de quienes creen que su papel es solo el de ser madres y esposas. Sin embargo, está convencida de que el poder de la unidad femenina será suficiente para que el plan funcione. El primer paso es reunir a las mujeres de Atenas, y es aquí donde comienza el verdadero desafío. Las mujeres, al principio, dudan. Algunas se muestran escépticas ante la propuesta de Lisístrata. Es natural que en una sociedad patriarcal como la de Atenas, donde las mujeres están confinadas a sus roles tradicionales, la idea de desafiar a los hombres con una huelga sexual resulte difícil de aceptar. Sin embargo, Lisístrata sabe cómo persuadirlas. Les recuerda que, si continúan siendo simples espectadoras del conflicto, seguirán sufriendo las consecuencias. Solo a través de la acción, de tomar el control de sus vidas, podrán garantizar un futuro mejor para ellas y para sus hijos. Lisístrata habla con tal convicción que las mujeres, aunque al principio reticentes, comienzan a unirse a la causa. Su propuesta, aunque inusual, tiene un poder de atracción que las impulsa a actuar.
Este primer capítulo establece el tono para toda la obra, presentando una crítica mordaz a la guerra y a las estructuras sociales que oprimen a las mujeres. Al mismo tiempo, introduce la figura de Lisístrata como una heroína inesperada, una mujer que, a través de su ingenio y valentía, será capaz de desafiar las convenciones y cambiar el curso de la historia. A medida que el capítulo avanza, las tensiones entre los géneros se hacen más evidentes, y el humor se convierte en una herramienta para abordar temas profundos y complejos como la guerra, el poder, la resistencia y la unidad. Lisístrata no es solo un personaje de la obra, ella representa la voz de todas las mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia. En este primer capítulo, Aristófanes nos invita a reflexionar sobre la violencia de la guerra y, al mismo tiempo, nos desafía a reconsiderar las estructuras de poder que dominan la sociedad. Capítulo 2. El plan de Lisístrata. A medida que las primeras sombras de la noche se extienden sobre Atenas, Lisístrata reúne a las mujeres en un lugar secreto, lejos de los oídos curiosos de los hombres. La atmósfera es tensa, cargada de expectativa. La idea de una huelga sexual ha provocado un aluvión de murmullos y dudas, pero Lisístrata, como líder nata, mantiene su postura firme. Su mirada está llena de determinación, y a través de sus palabras, busca encender en cada mujer una chispa de rebeldía. La calma que ella transmite contrasta con la ansiedad palpable de sus compañeras, quienes, aunque intrigadas, sienten el peso de la decisión que están a punto de tomar. Este no es un simple plan, dice Lisístrata, alzando la voz para que todas la escuchen. Es la única esperanza que tenemos. Si queremos que la guerra termine, si queremos recuperar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra dignidad, debemos unirnos. La única manera en que podemos influir en los hombres es a través del amor, el deseo, ese poder que ellos mismos han dado por sentado. Las mujeres la observan con una mezcla de asombro y respeto. La idea de abstenerse de los placeres que históricamente les han sido concedidos por los hombres les parece, en un principio, una broma. Pero Lisístrata, con su habitual destreza, va hilando sus palabras con una lógica aplastante. Les recuerda que, aunque el mundo está dominado por los hombres, la verdadera fuerza reside en ellas. No solo porque son madres y esposas, sino porque son el núcleo que mantiene el tejido de la sociedad unido. Son las que dan vida, las que educan, las que sostienen la moral y los valores que fundamentan la ciudad. Si algo puede hacer que los hombres escuchen, es lo que ellos más ansían, su amor, su compañía. Ellos creen que nos tienen bajo control, continúa Lisístrata, pero en realidad, somos nosotras las que les hemos dado poder. Hoy les demostraremos que podemos quitarles lo que más desean, sin levantar una sola espada. La idea de la huelga, presentada como algo a la vez desesperado y audaz, comienza a calar en las mujeres. Si bien algunas se muestran indecisas, otras empiezan a comprender la magnitud de lo que está en juego. Lisístrata las insta a unirse a la causa, prometiéndoles que, si lo hacen, las consecuencias serán más grandes que cualquier sacrificio que tengan que hacer. La guerra ha despojado a todas de lo más precioso, la paz, la estabilidad, la oportunidad de vivir sin miedo. ¿No es esto lo que realmente buscan? Entre los rostros de las mujeres, surgen diferentes expresiones. Algunas sienten miedo, como si lo que Lisístrata proponía fuera un salto al vacío. Otras, más jóvenes y quizás menos cautelosas, sienten que esto es lo que siempre han deseado, un cambio radical, un giro en el destino. Incluso las más viejas, que han visto pasar años de sufrimiento y pérdida, comienzan a ver en este plan una oportunidad para, finalmente, reclamar un poder largamente ignorado. Una de las mujeres presentes, Calónice, plantea la primera objeción. Es una mujer de temperamento más suave, temerosa de lo que pueda acontecer si se lleva a cabo semejante revolución. Pero Lisístrata, ¿y si los hombres no nos escuchan? ¿Si nos rechazan o, incluso, nos ridiculizan por nuestra osadía? No olvidemos que estamos despojándonos de lo que más les agrada de nosotras, nuestra capacidad de darles placer. ¿Acaso no nos considerarán como simples objetos de su deseo y, al negárselo, no desatarán su furia sobre nosotras? Lisístrata responde con una mirada llena de confianza. Esa es precisamente la razón por la que tenemos que actuar. Ellos nos han reducido a simples objetos de placer, pero nosotros somos mucho más que eso. Somos las que les damos vida a través de la maternidad, las que cuidamos a nuestros hijos, las que defendemos el hogar cuando ellos se van a la guerra. Si un hombre pierde su hogar, pierde la razón de luchar.
No pueden seguir luchando sin nosotras, sin el sustento emocional y físico que les proporcionamos. En el momento en que dejemos de ser sus posesiones, seremos los dueños de la situación. La argumentación de Lisístrata, llena de lógica y pasión, empieza a penetrar en los corazones de las mujeres. De manera gradual, las que inicialmente estaban dudosas comienzan a aceptar la verdad de sus palabras. La lucha, que parece estar fuera de su alcance, ahora tiene una vía posible: tomar el control de los cuerpos y los deseos de los hombres. Lisístrata hace una pausa y le señala la importancia de la unidad. Esto no será fácil, pero si todas estamos juntas, no podrán desmantelarnos. Mientras más se resistan, más fuerte será nuestra posición. A la larga, no tendrán más opción que aceptar nuestras demandas. No nos confundamos. Este es el único poder que tenemos, el único medio para lograr lo que queremos. Esta es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Después de escuchar a Lisístrata, las mujeres comienzan a compartir sus propias experiencias. Algunas cuentan historias de cómo sus esposos han ido a la guerra una y otra vez, dejándolas atrás, olvidando las promesas de protección y amor. Otras relatan cómo las vidas de sus hijos han sido marcadas por la ausencia de sus padres y la constante amenaza de la guerra. La indignación crece en ellas, y con ello, el deseo de hacer algo más que solo esperar pasivamente que los hombres terminen su conflicto. Una mujer, Mirrine, interviene, sugiriendo un pequeño pero importante detalle en el plan. Lisístrata, ¿y si se nos ocurre algo más, algo que realmente les dé donde más les duele? ¿Qué tal si tomamos el control de los templos, donde los hombres acuden para rendir culto y donde su poder parece emanar de los dioses? Si los mantenemos alejados de los lugares sagrados, podrían sentir que están perdiendo no solo a sus esposas, sino también la protección divina que creen que los acompaña. Lisístrata sonríe ante la propuesta de Mirrine, viendo en ella una nueva oportunidad para reforzar el poder de su plan. Eso es perfecto. De hecho, las mujeres deben tomar no solo los hogares, sino también los lugares donde los hombres creen que su poder tiene origen. Si les quitamos todo lo que consideran sagrado, si les mostramos que su dominio sobre el mundo no es eterno, entonces podremos doblegar su voluntad. La planificación continúa durante horas, cada mujer aportando ideas, fortaleciendo el plan con nuevas capas de complejidad. El objetivo es claro: cortar la guerra por la raíz, detener a los hombres en su propio territorio, atacando el centro de su poder más básico, su deseo. El capítulo se cierra con las mujeres levantándose, renovadas en su propósito. Lisístrata, en su liderazgo y fuerza, ha logrado lo que parecía impensable. Ha convertido a un grupo de mujeres, desconectadas y temerosas, en una fuerza unida y decidida a cambiar el curso de la historia. La decisión está tomada, y con ella, las mujeres se preparan para enfrentar lo que está por venir. Este capítulo no solo es un avance en la trama, sino también un profundo comentario sobre el poder que reside en las mujeres, un poder que, aunque a menudo invisible o subestimado, es capaz de alterar las estructuras más profundas de la sociedad. Aristófanes, a través de Lisístrata y su ingenioso plan, desafía las normas de su tiempo y presenta una crítica aguda a la guerra, el patriarcado y las relaciones de poder entre los géneros. Capítulo 3. La resistencia y la huelga comienza. La primera luz del amanecer baña a Atenas, pero la calma de la ciudad se ve empañada por una tensión palpable. La huelga ha comenzado, y las mujeres han cumplido su promesa. Ninguna de ellas ha cedido ante las demandas de los hombres. Lisístrata, firme en su propósito, espera con el corazón acelerado, mientras las primeras reacciones empiezan a verse. Los rumores de lo que ha ocurrido se extienden rápidamente por las calles, y los hombres comienzan a preguntarse qué está sucediendo. La ciudad, acostumbrada a la agitación, ahora es testigo de una calma inquietante. Es como si el aire estuviera cargado de algo más grande, algo que está por cambiarlo todo. Desde el inicio de la huelga, las mujeres se han refugiado en sus hogares, despojando a los hombres de todo lo que tradicionalmente les daba placer. El pueblo se encuentra en un estado de shock. Los hombres, que están acostumbrados a la satisfacción de sus deseos inmediatos, se ven ahora atrapados por un vacío inexplicable. En sus rostros, se reflejan una mezcla de incredulidad y frustración. Al principio, no logran entender lo que está pasando. Es como si, de repente, la tierra bajo sus pies se hubiera desmoronado. Lisístrata, sin embargo, observa todo esto con una calma que roza la serenidad. Sabe que esta es solo la primera fase del plan.
El desafío más grande, y quizás el más difícil, está por venir. Los hombres no tardarán en reaccionar con ira, con desprecio, incluso con violencia. Pero en su mente, el objetivo es claro: hacerles comprender que la guerra no tiene sentido, que la lucha que llevan a cabo solo destruye lo que más valoran, lo que realmente les da sentido a sus vidas. La guerra les ha robado a las mujeres, pero ahora las mujeres devolverán el golpe. En la plaza central de Atenas, los hombres comienzan a reunirse. Es una escena que nunca antes se había visto. Los guerreros de la ciudad, esos hombres forjados en las batallas, parecen desorientados, perdidos. Se acercan entre sí, discuten acaloradamente, pero no logran llegar a una solución. Están acostumbrados a la guerra, al sacrificio, a las armas, pero no saben cómo enfrentarse a un desafío que proviene del corazón mismo de su sociedad: el hogar, la familia, el amor. Los soldados que durante años lucharon en las fronteras de la ciudad ahora se sienten derrotados dentro de sus propios muros. El líder de los hombres, un hombre robusto llamado Magistrato, se acerca a los demás con el rostro marcado por la frustración. ¿Qué significa todo esto?, grita. ¿Acaso vamos a permitir que un grupo de mujeres nos doblegue de esta manera? Exigimos que se nos devuelvan nuestros derechos, que las mujeres retomen su deber. Si no regresan a nuestros lechos, que la guerra continúe. No necesitamos sus sonrisas ni su ternura para ganar, pero esto es intolerable. Magistrato es un hombre de gran renombre, conocido por su temperamento ardiente y su capacidad para hacer que los hombres lo sigan sin cuestionarlo. Pero incluso él está desconcertado por lo que está sucediendo. La falta de la presencia femenina ha dejado un vacío que ni las palabras ni las amenazas pueden llenar. Con desdén, da órdenes a los hombres para que se preparen para una manifestación más agresiva. Las mujeres deben entender que esto no es un juego, que no deben desafiar el orden natural de las cosas. A lo lejos, un grupo de mujeres se congrega en silencio. No hay protestas, no hay rencor, solo la quietud de quienes saben que han hecho lo correcto. Lisistrata, al ver a sus compañeras, las observa con la serenidad de una líder que sabe que está en el camino correcto. El primer desafío es simplemente resistir. Resistir la presión, resistir los reproches, resistir las amenazas. Porque si ceden, todo habrá sido en vano. En el interior de sus hogares, las mujeres se enfrentan a los hombres con determinación. Algunos intentan ser persuasivos, apelando a los sentimientos, a los recuerdos de tiempos pasados cuando la pasión aún marcaba sus encuentros. Pero las mujeres no ceden. Las palabras de Lisistrata resuenan en sus mentes: no se trata de placeres efímeros. Se trata de un cambio profundo, un cambio que traerá la paz. El calor de las tensiones se hace más palpable cuando los hombres, ya fuera de sí, deciden tomar medidas más directas. Se reúnen en la plaza para organizar una marcha hacia los hogares de las mujeres, exigiendo que se terminen con lo que ellos consideran una burla. Los rumores hablan de un castigo ejemplar para Lisistrata y sus seguidoras. Los hombres están cegados por la furia, incapaces de entender que el verdadero poder de la mujer nunca ha estado en la sumisión, sino en su capacidad de resistir y de transformar la realidad. Lisistrata, al enterarse de la marcha, toma una decisión audaz. Se presenta ante los hombres en la plaza, desafiándolos sin temor. Sabe que este es el momento de mostrar su autoridad, de hacerles comprender que, aunque ellos sean los guerreros, ella es la comandante en esta guerra silenciosa, una guerra de deseos y de voluntad. Escuchadme bien, comienza Lisistrata, su voz firme y resonante. Este no es un acto de desobediencia, es un acto de justicia. La guerra no solo nos afecta a nosotros como individuos, sino que destruye todo lo que hemos construido. Es un ciclo sin fin. Pero hoy, hemos decidido detenerlo. Hoy, nosotras tomamos el control, porque si no lo hacemos, todo lo que amamos se desvanecerá. Los hombres, al escucharla, no saben si deben enfurecer o admirar la valentía de la mujer que tienen frente a ellos. El silencio se apodera de la plaza, y por un momento, parece que el tiempo se detiene. Lisistrata ha hablado con una claridad que no deja lugar a dudas. Ya no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, se trata de una lucha por la supervivencia, por la restauración de lo esencial, la paz. La tensión en el aire es tan densa que parece que la plaza misma está a punto de estallar. Los hombres, por un momento, se ven reflejados en la fuerza de la mujer, y eso los inquieta más que cualquier otra cosa. Porque la verdadera amenaza no está en la fuerza física,
sino en la voluntad inquebrantable. Lisístrata sabe que no puede ceder. Su victoria no está en el corto plazo, sino en la resistencia prolongada, en la negativa a rendirse. A medida que la manifestación de los hombres pierde fuerza, se empieza a dar cuenta de que la verdadera lucha apenas comienza. Este es el primer paso, pero el cambio que busca no vendrá fácil. Será un largo camino, lleno de desafíos, sacrificios y momentos de duda. Sin embargo, con la mirada fija en el futuro, Lisístrata siente que, aunque la batalla será larga, hay algo más poderoso que cualquier espada o ejército: la determinación de una mujer dispuesta a cambiar el destino de su ciudad, a restaurar lo que la guerra ha destruido. Con un corazón lleno de esperanza, se prepara para lo que vendrá, sabiendo que, mientras permanezca unida con sus compañeras, la paz estará al alcance de la mano. Este capítulo, lleno de tensiones y confrontaciones, marca un punto crucial en la obra. Aristófanes utiliza el humor y la crítica social para mostrar cómo la resistencia femenina, que comienza con algo tan simple como una huelga, puede alterar profundamente el curso de los eventos. A través de Lisístrata, se presenta una profunda reflexión sobre el poder que poseen las mujeres cuando se unen y se mantienen firmes en sus convicciones. Capítulo 4. La resistencia se profundiza, entre la paz y la guerra. La quietud que se había instaurado en Atenas, como un presagio de lo que estaba por llegar, se ve ahora agitada por un continuo murmullo que emana de los rincones de la ciudad. Los hombres, quienes hasta ese momento pensaban que todo volvería a la normalidad con el paso de los días, ahora se enfrentan a una realidad que escapa a su comprensión. La huelga de las mujeres, lejos de ser una mera anécdota, se ha convertido en una verdadera amenaza para el orden establecido. Los pasillos de los templos, las plazas públicas y las tabernas se llenan de una inquietud palpable. Los líderes de la ciudad, aquellos que durante años han dirigido las decisiones políticas y bélicas, ahora se encuentran en una encrucijada, atrapados entre el peso de la tradición y el nuevo desafío que se les presenta. En el hogar de Lisístrata, el ambiente es tenso pero también lleno de esperanza. Lisístrata se encuentra sentada en su pequeña terraza, observando cómo la ciudad comienza a despertar, como si la propia ciudad estuviera sintiendo el peso del momento. Su rostro, sereno y compuesto, refleja la calma que ella ha cultivado durante tanto tiempo, pero en su interior, la agitación no es menos real. Sabe que la batalla que ha comenzado es solo la primera de muchas, y que la paz, esa paz tan anhelada, se encuentra a una distancia incalculable. Pero, más allá de la calma exterior, en su corazón late una determinación inquebrantable, una convicción de que lo que están haciendo es lo correcto, lo necesario. Mientras tanto, la ciudad de Atenas sigue en pie de guerra. Los hombres, que han intentado todo tipo de medidas para recuperar el control de la situación, no encuentran solución. Los rumores se han extendido como un fuego salvaje, y el liderazgo masculino, que siempre había sido fuerte y autoritario, ahora parece tambalear. Algunos piensan que Lisístrata y sus compañeras han ido demasiado lejos, que su desafío es una burla a la dignidad masculina, mientras que otros, más sensatos, empiezan a comprender que algo más profundo está ocurriendo. En una taberna cerca del ágora, un grupo de hombres se ha reunido para discutir la situación. Al principio, las conversaciones eran desordenadas, llenas de insultos y propuestas de violencia. Pero a medida que el tiempo ha pasado, y la huelga ha persistido, las discusiones se han vuelto más reflexivas. Entre los hombres se encuentran figuras influyentes de la ciudad, guerreros veteranos, y filósofos que, por un momento, parecen dispuestos a cuestionar lo que siempre había sido la norma. Esto no es solo una huelga, dice Pericles, un viejo general, mientras su voz grave resuena en la habitación. Esto es un desafío. Un desafío a nuestra autoridad, a nuestra virilidad, y a nuestra capacidad para controlar a nuestras mujeres. Pero también, y esto es lo que me preocupa, un desafío a la guerra misma. Si ellas pueden detener nuestra mayor motivación, nuestra razón para luchar, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos seguir luchando si ya no hay nada que nos impulse a hacerlo? Los demás hombres en la mesa asienten en silencio. La gravedad de sus palabras cae sobre todos como una capa de plomo. La guerra, ese propósito por el cual tanto han luchado, parece ahora vacía, despojada de sentido. La guerra, que había sido su única razón de existir, parece estar perdiendo su relevancia frente a la nueva realidad que están viviendo, la resistencia de las mujeres. Los hombres se miran entre sí, sin saber cómo reaccionar, como si estuvieran viendo por primera vez el verdadero vacío que la guerra ha creado en sus corazones. Lisístrata,
ajena a la conversación en la taberna, ha comenzado a hacer circular su mensaje entre las demás mujeres. En su hogar, el trabajo continúa, pero ahora hay algo diferente en el aire. Las mujeres, que inicialmente se habían reunido por una causa común, se han convertido en una fuerza imparable. Lisistrata las ha unido en torno a un propósito más grande, más allá de la simple lucha contra el deseo masculino. La huelga ha dejado de ser una táctica, se ha transformado en una filosofía de vida. Las mujeres no solo han detenido la guerra con su abstinencia, han hecho algo mucho más profundo. Han detenido la rueda del tiempo que giraba sin cesar en dirección a la destrucción. En las calles de Atenas, se respira una atmósfera de desconcierto. Los hombres, que siempre habían estado en control, ahora se ven obligados a enfrentarse a una crisis que no comprenden. La guerra, que siempre había sido la respuesta a sus problemas, ahora parece ser la causa de su desdicha. Las mujeres han logrado lo que nunca pensaron posible. Han hecho que los hombres se enfrenten a sí mismos, a sus propios vacíos, a sus propias debilidades. La paz, tan escurridiza como el agua en las manos, comienza a parecer una posibilidad, pero aún está lejos. La guerra no ha terminado, solo ha sido puesta en pausa. El conflicto dentro de la ciudad se intensifica, ya no es solo una cuestión de quién gobierna o de quién tiene el poder. Ahora, el verdadero debate está en la naturaleza misma de la guerra y el amor. Los hombres, al principio enfurecidos, comienzan a ver la huelga como una especie de espejo que refleja sus propios temores. ¿Realmente están dispuestos a seguir luchando si todo lo que logran es destruir lo que aman? ¿Vale la pena seguir adelante con una guerra sin fin, que les ha arrebatado tanto? En el Consejo de Guerra, el debate entre los hombres se torna más filosófico. Los generales discuten si es más sensato seguir adelante con las luchas militares o si la paz, por más inalcanzable que parezca, debería ser su objetivo final. Pero entre los guerreros, hay un hombre que destaca por su enfoque radical. Este hombre, Alcibíades, un joven y ambicioso político de la ciudad, se levanta con una mirada desafiante. ¿Es que de verdad vamos a permitir que un puñado de mujeres nos dicte cómo vivir? ¿Nos vamos a dejar vencer por sus deseos, sus huelgas y sus caprichos? La guerra es nuestra naturaleza, nuestra gloria. Debemos restablecer el orden, no solo en la ciudad, sino en el mundo entero. Si cedemos ahora, ¿qué seremos? Un pueblo de esclavos bajo el yugo de nuestras mujeres. No podemos permitirlo. Alcibíades es aclamado por algunos, pero otros lo miran con desdén. Saben que su visión radical solo traerá más sufrimiento y más muerte. La guerra nunca ha sido la solución, solo ha sido el medio para perpetuar una falsa idea de honor y poder. La tensión en el consejo es insoportable, pues las palabras de Alcibíades revelan lo que está en juego. No se trata solo de ganar o perder una batalla, sino de redefinir lo que significa ser hombre, lo que significa ser ciudadano. Mientras tanto, Lisistrata se prepara para la siguiente fase de su plan. Ella sabe que ha llegado el momento de poner a prueba la resistencia de los hombres aún más. Sabe que, por muy tentadora que sea la posibilidad de la paz, la verdadera lucha será cambiar las mentes y corazones de aquellos que creen que la guerra es la única forma de resolución. No es solo un desafío a la política. Es un desafío a toda una cultura, a todo un sistema de creencias que ha perdurado durante siglos. El amor, la paz, la unión, son ideales tan poderosos que pueden derrocar incluso los imperios más grandes. Con un suspiro profundo, Lisistrata mira a su alrededor, observando a las mujeres que han estado a su lado desde el comienzo. Ellas, como ella, saben que lo que están haciendo es trascendental. Están marcando el comienzo de algo nuevo. Algo que, aunque lleno de incertidumbre, promete ser el germen de un futuro diferente, más humano. La guerra ya no es una opción. El amor y la paz son ahora la verdadera batalla que debe librarse. Los días pasan y la presión sobre los hombres aumenta. Los guerreros, que por generaciones han visto en la guerra su única forma de ser, ahora deben enfrentarse a la realidad de que la paz podría ser la única respuesta que les queda. El futuro de Atenas, y quizás de todo el mundo conocido, está en las manos de las mujeres, y su resistencia podría ser el faro que guíe a la humanidad hacia un camino más sabio y pacífico. La ciudad está dividida, pero también está a punto de cambiar para siempre. Y lo que Lisistrata sabe, lo que todas las mujeres que la acompañan saben, es que este es solo el principio de una transformación mucho más grande. Lo que comenzó como una huelga por el sexo, se ha convertido en una rebelión contra la guerra misma.
El destino de Atenas se encuentra ahora en un delicado punto de inflexión, y aunque el final aún es incierto, lo que es seguro es que el cambio está en marcha. Capítulo 5. El éxito de la resistencia, la paz a la vista. La ciudad de Atenas, conocida por su sabiduría y su fuerza militar, está ahora en un estado de tensión inusitada. Por primera vez en su historia, los hombres de la ciudad se ven obligados a confrontar una revolución silenciosa que se les ha impuesto sin violencia, pero con una fuerza aún más imparable, el deseo de las mujeres de poner fin a la guerra. En el aire flotan los ecos de lo inesperado, de un cambio profundo que está más allá de las simples reglas de la guerra y el poder. Lisístrata, la mujer que ha logrado articular un grito silencioso pero resonante, observa con calma cómo las piezas del tablero de Atenas comienzan a moverse lentamente hacia su propósito, la paz. El calor del día se disipa lentamente, dando paso a una noche fresca y silenciosa. En su casa, Lisístrata camina de un lado a otro, pensativa. En su mente, los últimos días se mezclan con la serenidad que ha cultivado a lo largo de su vida. Sabe que su lucha es mucho más grande que lo que podría haber imaginado, pero también siente la satisfacción de haber tocado el corazón de Atenas. Los hombres, esos guerreros duros y orgullosos, están comenzando a titubear. Las primeras señales de rendición se asoman tímidamente, como una flor que brota en un terreno árido. Un mensaje llega a la casa de Lisístrata. Los representantes de los hombres se han reunido. Los soldados y guerreros, usualmente implacables, están ahora buscando la forma de negociar, de poner fin a la guerra. La huelga de las mujeres ha hecho mella, y aunque algunos se niegan a aceptarlo, los más sensatos reconocen que la paz es ahora el único camino hacia la supervivencia. La guerra, que durante tanto tiempo había sido el centro de todo, ha perdido su atractivo, su justificación. Los hombres están cansados, agotados por los años de lucha y por la ausencia de la paz que alguna vez dieron por sentada. Lisístrata recibe la noticia con la calma que siempre la ha caracterizado. Sabía que este momento llegaría, pero la magnitud de lo que ha logrado la llena de una profunda satisfacción. Sus compañeras, que han permanecido firmes a su lado, también sienten la misma sensación de victoria. Las mujeres, que al principio solo buscaban algo tan tangible como la cesación de la guerra, ahora han logrado algo más. Han demostrado que la paz, el diálogo y la cooperación pueden superar la violencia y la destrucción. En la sala de reuniones, los hombres se encuentran inquietos. Los más veteranos, aquellos que han conocido las durezas de la guerra en carne propia, se sienten derrotados. La mirada en sus ojos ya no refleja el fuego de la lucha, sino la fragilidad de la humanidad, la misma fragilidad que tantas veces trataron de ocultar tras sus armaduras y espadas. Pericles, quien hasta hace poco había sido un firme defensor de la guerra, ahora parece vacilante. Las palabras de Lisístrata, que en un principio parecían tan inalcanzables, ahora se sienten como un consuelo, como una necesidad urgente para el alma de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer?, pregunta uno de los generales, su voz llena de frustración. No podemos continuar con esta guerra. No podemos seguir luchando sin la fuerza que nos ha impulsado hasta aquí. Las mujeres han logrado lo que parecía imposible. Nos han quitado lo que más amamos, la guerra misma. Alcibíades, el joven radical, se levanta con su usual arrogancia. Eso es lo que nos piden, dice, señalando a los demás. ¿Que aceptemos la derrota ante un grupo de mujeres que se han atrevido a desafiar nuestra autoridad? Esto es una humillación. Pero su voz ya no tiene el mismo poder que antes. Los hombres que lo escuchan ahora parecen más interesados en escuchar las razones de los hombres más sabios y experimentados, aquellos que comienzan a ver la sensatez en las palabras de Lisístrata. Pericles, con una mirada pensativa, se dirige al consejo. Creo que lo que Lisístrata nos ha mostrado, lo que todos estamos viendo ahora, es que la guerra no es el único camino. Hemos sido cegados por el deseo de poder, por la necesidad de demostrar nuestra fuerza. Pero la verdadera fuerza, la que puede traer verdadera paz, no reside en las armas, sino en la capacidad de dialogar, de reconocer la humanidad del otro. Las mujeres han hecho lo que nosotros no podíamos, mostrarnos el rostro de la paz. El ambiente en la sala de reunión cambia. Las caras de los hombres, antes tensas y llenas de desdén, comienzan a relajarse. La guerra, que alguna vez pareció un deber, ahora les parece una carga insostenible. El cansancio es palpable, la frustración por no haber logrado lo que se proponían, la derrota que se asoma en sus corazones. El Consejo de Guerra ya no tiene soluciones, no tiene respuestas.
Solo queda un camino, la paz. El primer paso hacia la resolución comienza con la firma de un tratado, una propuesta que Lisístrata había preparado cuidadosamente junto con sus compañeras. Este acuerdo no solo es el fin de la guerra, sino el principio de una nueva era para Atenas. Las mujeres han conseguido lo que parecía imposible. No solo han detenido la guerra, sino que han logrado una transformación profunda en la estructura misma de la ciudad. Las leyes, que hasta ahora habían sido redactadas por hombres, ahora deben tomar en cuenta las voces de las mujeres. El poder, que alguna vez estuvo totalmente en manos de los varones, debe ser compartido, equilibrado. Cuando el tratado es finalmente firmado, un respiro colectivo recorre la ciudad. Los hombres, liberados del peso de la guerra, se sienten por fin aliviados, aunque algunos aún luchan por aceptar la derrota que han sufrido. Las mujeres, por su parte, se sienten empoderadas. Han logrado más que la simple cesación de las hostilidades. Han instaurado una nueva era en la que la paz y la colaboración reemplazarán la guerra y la división. Lisístrata, al recibir la noticia de la firma, se encuentra en su hogar, rodeada de las mujeres que han compartido su lucha. Un suave suspiro escapa de sus labios mientras observa el horizonte, ahora iluminado por la luz de la luna. En su rostro se refleja la satisfacción de una victoria que no fue ganada con violencia, sino con inteligencia, determinación y coraje. La paz, esa idea esquiva que tanto deseaba, finalmente se ha hecho realidad. Lo hemos logrado, dice Lisístrata, su voz serena y profunda. El amor y la paz han triunfado sobre la guerra. Y ahora, Atenas, como el resto del mundo, deberá aprender a vivir sin la violencia que durante tanto tiempo la definió. La ciudad, que en su momento fue un lugar de constante conflicto y guerra, ahora se prepara para una nueva vida. La resistencia, que comenzó como un pequeño grupo de mujeres luchando por sus derechos, ha cambiado el curso de la historia. El legado de Lisístrata perdurará a través de las generaciones, como un símbolo de lo que puede lograrse cuando las voces más calladas se levantan con coraje y determinación. La paz, aunque aún frágil, ha nacido. Y Atenas, por primera vez, puede ver un futuro donde el amor y la cooperación prevalecen sobre la guerra. Capítulo 6. El retorno de los guerreros y la nueva era de paz. El amanecer en Atenas llega con un aire de expectativa renovada, un frescor inusual que parece marcar la transición de un día común a algo trascendental. A medida que el sol comienza a elevarse sobre las colinas, bañando la ciudad con su luz dorada, los hombres que antes luchaban en las batallas más lejanas regresan a casa. El eco de los cascos de los caballos y el resonar de los pasos de los guerreros se hacen sentir en las calles, pero ahora hay algo diferente en el ambiente. Los hombres que vuelven ya no son los mismos que partieron. La guerra ha dejado una huella indeleble en sus cuerpos, pero, más allá de eso, hay algo más profundo que los ha transformado. La gran mayoría camina en silencio, sus rostros sombríos, marcados por las cicatrices de las batallas pasadas. No hay celebraciones, no hay gritos de victoria. La guerra, que durante tanto tiempo había sido el centro de sus vidas, ahora parece un espectro lejano, un recuerdo distante que se desvanece con cada paso hacia el hogar. Atenas, la ciudad que una vez celebró las gestas heroicas de sus soldados, ahora la observa en silencio, consciente de que el equilibrio ha cambiado para siempre. Lisístrata, que ha sido testigo de todo desde las sombras de su resistencia, se encuentra una vez más en el centro de esta historia. Ella no es solo la mujer que desafió a los hombres, ahora es la visionaria que ha guiado a Atenas hacia una nueva era. Con su porte sereno y su mirada decidida, se ha convertido en un símbolo no solo de la resistencia femenina, sino de la capacidad de la humanidad para transformar el sufrimiento en esperanza. En el corazón de la ciudad, los hombres se reúnen en el ágora, sus cuerpos cansados pero sus mentes más alertas que nunca. Saben que el tratado de paz que han firmado no es solo una tregua temporal, sino el comienzo de algo mucho más grande. Ya no se trata solo de la guerra, sino de cómo redefinir lo que significa ser un ciudadano de Atenas. Han sido testigos de la poderosa fuerza de la solidaridad femenina, de cómo un grupo de mujeres unidas, sin armas, sin violencia, han logrado hacer lo que parecía imposible: restaurar la paz. Pericles, con su rostro sereno pero preocupado, es uno de los primeros en hablar ante la multitud. Su voz resuena en el aire, pero hay una humildad en ella que no se había visto antes. Hermanos, comienza. Hemos sido vencidos, pero no por los enemigos del campo de batalla. Hemos sido vencidos por un enemigo mucho más silencioso, pero igualmente potente: la sabiduría y la determinación de nuestras mujeres.
Ellas han logrado lo que nosotros no pudimos, y al hacerlo, han cambiado la esencia misma de nuestra ciudad. Las palabras de Pericles caen en el aire como un suave rocío, y los hombres, que alguna vez se habían jactado de su dominio sobre las mujeres, ahora se sienten en deuda con ellas. Este es un momento histórico, uno que nunca antes se había vivido en la ciudad. Lisístrata, aunque consciente de la victoria que ha logrado, sabe que este es solo el comienzo de una nueva lucha. La paz no es algo que se obtenga solo con un tratado. Es algo que debe cultivarse, día a día, con trabajo y sacrificio. La igualdad que ella desea no es solo un concepto abstracto, sino una práctica constante que debe ser implementada en cada rincón de la ciudad. Así, mientras los hombres regresan a sus hogares, Lisístrata organiza nuevas reuniones con sus compañeras. La primera victoria, aunque trascendental, es solo un paso hacia un cambio más profundo. Ahora deben asegurarse de que la paz que han logrado no sea efímera, de que el poder que han ganado no se disuelva en el aire como el polvo. Esto no ha sido solo el fin de una guerra, dice Lisístrata en una de esas reuniones, sino el comienzo de una nueva Atenas, una Atenas en la que las voces de las mujeres serán escuchadas, en la que la violencia no será el camino, y en la que la verdadera justicia se alcanzará solo cuando todos, sin distinción, tengamos un asiento en la mesa del poder. Las mujeres asienten con firmeza. Saben que el camino será largo y que enfrentarse a los vestigios del patriarcado no será fácil. Pero la resistencia que han mostrado hasta ahora es solo un indicio de la fuerza que reside en ellas. Están dispuestas a luchar, no solo por la paz, sino por un cambio fundamental en la estructura de la sociedad ateniense. Mientras tanto, los hombres, aunque dispuestos a abrazar la paz, no pueden dejar de sentir que algo ha cambiado para siempre. Las mujeres que alguna vez fueron vistas como simples cuidadoras, como figuras pasivas en la sombra del hogar, ahora se han revelado como las verdaderas arquitectas de la paz. Algunos hombres se sienten incómodos, incapaces de encajar la nueva realidad en la que las mujeres no solo son iguales, sino que también son necesarias para el bienestar de la ciudad. El regreso de los guerreros marca el comienzo de una era de introspección para los hombres de Atenas. Ya no se puede negar lo evidente. Los roles tradicionales se han visto desafiados. El sistema patriarcal, que durante tanto tiempo ha sido el pilar de la sociedad, ahora comienza a desmoronarse, no por una revolución violenta, sino por una revolución silenciosa, sembrada en los corazones de las mujeres que han reclamado lo que siempre les perteneció, su voz. Lisístrata, al ver el impacto de su lucha, sonríe con tranquilidad. No porque haya ganado, sino porque sabe que la verdadera victoria no se mide en tratados o en promesas vacías. La verdadera victoria es ver cómo la humanidad, tanto en hombres como en mujeres, puede evolucionar hacia una sociedad más justa, más equitativa y, sobre todo, más humana. El sol ya está alto en el cielo, y Atenas comienza a despertar a una nueva realidad. Una realidad en la que la guerra ha sido reemplazada por la paz, y en la que las mujeres han demostrado que la verdadera fuerza no se encuentra en las armas, sino en la unidad, en el amor y en el deseo común de una vida mejor. Capítulo 7. La reflexión de los viejos guerreros y la transformación de los roles. El sol sigue su curso, pero en la ciudad de Atenas, la sombra de la guerra que alguna vez cubrió las calles comienza a desvanecerse. El regreso de los guerreros ha traído consigo una sensación de alivio, pero también un profundo desconcierto. En los antiguos campos de batalla, donde los gritos y los estruendos de las luchas solían ser el lenguaje común, ahora se escucha el silencio de la reflexión. Los hombres, aunque victoriosos en el campo de guerra, se sienten derrotados ante el peso de una paz que no habían logrado construir por sí mismos, sino a través de la acción de sus propias esposas y hermanas. En las tabernas y plazas de la ciudad, los viejos guerreros se reúnen, sus cuerpos marcados por los años de lucha, pero sus mentes inquietas, incapaces de encontrar la tranquilidad. El vino, que antaño se bebía en celebraciones de victorias pasadas, ahora parece tener un sabor amargo. Los relatos de las batallas se han agotado, las historias de heroísmo pierden su brillo y se transforman en relatos vacíos. Nadie quiere hablar de lo que ya no existe, la guerra. En su lugar, la conversación gira en torno a lo que está por venir, pero, sobre todo, al profundo cambio que han presenciado. A medida que el día avanza, los viejos guerreros se sienten abrumados por un sentimiento de inutilidad. ¿Qué papel les queda en una ciudad que ha sido transformada por las mujeres? ¿Qué función tienen ahora que los valores de la guerra, el honor y el sacrificio han sido despojados de su antiguo poder y relevancia? Las respuestas a estas preguntas se sienten esquivas,
como sombras que se deslizan fuera de su alcance. Lisístrata, sabedora de que su victoria no solo ha sido una cuestión de derrotar al enemigo, sino de transformar las estructuras más profundas de la sociedad, se ha convertido en un enigma para ellos. A lo largo de los días, las mujeres que la siguieron, unidas por un propósito común, han demostrado no solo su capacidad de gestión, sino también la fuerza de su intelecto y la profundidad de sus emociones. Frente a esa nueva realidad, los hombres se ven despojados de sus antiguas certezas. Uno de los guerreros más experimentados, un hombre de edad avanzada llamado Eucleides, se encuentra sentado en una esquina oscura de la taberna. Su rostro, marcado por la dureza de la vida, parece más cansado que nunca. Sus ojos, que una vez brillaron con la pasión de la lucha, ahora reflejan una melancolía indefinible. Sus compañeros lo observan, esperando que él, como siempre, brinde alguna palabra de sabiduría, algo que los devuelva al antiguo orden. Sin embargo, Eucleides solo guarda silencio, como si estuviera buscando en su interior la respuesta que nunca llegó. Es en ese instante que un joven soldado, quien aún lleva en su rostro la marca del combate, se acerca y rompe el silencio. Con voz temblorosa pero decidida, pregunta: ¿cómo debemos entender nuestra vida ahora, después de todo lo que hemos vivido? ¿Somos aún los guardianes de Atenas, o hemos sido reemplazados por aquellos que antes considerábamos inferiores? Las palabras del joven resuenan en el aire. Los demás guerreros, quienes han vivido con la certeza de su superioridad, se sienten perturbados. La guerra les enseñó a ver al hombre como la fuerza dominante, el protector, el que debía ser escuchado. Pero ahora, esa estructura se está derrumbando. En su lugar, aparece una nueva idea, una que cuestiona no solo el rol de los hombres, sino el mismo concepto de poder. Lisístrata, al enterarse de estas conversaciones, decide intervenir. No por arrogancia, sino con la serenidad que da el conocimiento de haber logrado lo imposible. Se presenta ante los guerreros en la plaza central de Atenas, donde los hombres se han reunido en grupos dispersos. Con paso firme y mirada fija, se aproxima a Eucleides, quien la observa con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Qué es lo que teméis, Eucleides?, pregunta Lisístrata, su voz suave pero cargada de un poder que supera el de cualquier espada. ¿Es la pérdida de poder lo que os inquieta? El hecho de que las mujeres hayan tomado el liderazgo, aunque sea solo por un momento, os hace sentir que el mundo se ha volcado contra todo lo que conocíais. Eucleides, por primera vez, parece vulnerable. Sus ojos, que han visto la brutalidad de las batallas, ahora se encuentran con la calma de la mujer que tiene la respuesta a la pregunta que él no sabe formular. Él responde con voz baja, casi como un susurro: no es el poder lo que me preocupa, Lisístrata. Es el hecho de que lo que creíamos invulnerable, lo que dábamos por sentado, ha cambiado. ¿Cómo podemos reconciliarnos con ello? Lisístrata asiente, comprendiendo la raíz del temor que embarga a los hombres. El mundo no ha cambiado, Eucleides, solo hemos comenzado a verlo con otros ojos. La verdadera fuerza de Atenas no reside en las armas, ni en el oro, ni en el poder de los hombres sobre las mujeres. La verdadera fuerza reside en la unidad, en la capacidad de cada ser humano, independientemente de su sexo, de aportar lo mejor de sí mismo para el bien común. Los guerreros, aunque en su mayoría reticentes, comienzan a procesar las palabras de Lisístrata. El peso de la historia, la tradición y la cultura ateniense les ha enseñado que el valor de un hombre está en su destreza en la guerra y en su rol de protector. Pero ahora se les presenta una nueva verdad, una que no es fácil de aceptar, pero que, de alguna manera, sienten que es necesaria. A lo lejos, el sonido de los niños jugando llega como una melodía suave, como si la ciudad misma estuviera reaccionando a la transformación. Los guerreros, aún sumidos en sus pensamientos, finalmente comprenden lo que Lisístrata les ha enseñado. La guerra ha sido solo una parte de la historia de Atenas, pero la historia continúa, y es el momento de reescribirla. No con espadas ni con conquistas, sino con justicia, solidaridad y paz. Con esta reflexión, los viejos guerreros comienzan a levantarse. A pesar de la incertidumbre, algo ha cambiado en ellos. Ya no buscan respuestas en el pasado, sino en el futuro. Saben que deben encontrar una nueva forma de ser, no como guerreros, sino como ciudadanos de una Atenas que está aprendiendo a ser algo mucho más grande que antes. Lisístrata, al ver que sus palabras han encontrado un eco, se retira en silencio, sabiendo que este es solo un paso en el largo camino hacia la igualdad y la verdadera paz. La transformación de Atenas está en marcha,
y aunque aún queda mucho por hacer, ella confía en que, con el tiempo, todos aprenderán a vivir bajo un nuevo orden, uno donde la guerra no sea el centro, sino la construcción de una sociedad basada en el entendimiento y el respeto mutuo. Capítulo 8. La larga marcha hacia la igualdad, de las sombras a la luz. Los días de incertidumbre siguen su curso, y la ciudad de Atenas respira con una extraña quietud que llena sus calles. El eco de las antiguas batallas ha quedado atrás, pero no ha desaparecido por completo. Las murmuraciones sobre el futuro de la ciudad aún persisten, flotando en el aire como una niebla que se resiste a disiparse. El cambio, aunque profundo y necesario, sigue siendo algo que muchos no logran comprender del todo. A los hombres, aquellos que alguna vez fueron los pilares de la guerra y la defensa, les cuesta aceptar la nueva estructura que Lisístrata ha logrado establecer. Y, sin embargo, no hay marcha atrás. Lo que comenzó como una protesta, una simple exigencia por la paz, se ha transformado en algo mucho más grande, un movimiento que va más allá de la guerra misma, que se adentra en las profundas raíces de las desigualdades de género que han gobernado durante siglos. En la plaza central de Atenas, el aire se llena de un murmullo constante. Los ciudadanos, hombres y mujeres, han comenzado a reunirse para discutir lo que está ocurriendo en la ciudad. Los hombres, aún desorientados por el cambio que ha llegado de la mano de las mujeres, se sienten como si estuvieran atrapados en una telaraña invisible, una telaraña tejida por la astucia y la fuerza de las mujeres, que ahora ocupan espacios de poder que antes les estaban vedados. Lisístrata, la mujer que se atrevió a desafiar las normas impuestas, camina por las calles con una serenidad que impone respeto. Sus ojos, llenos de determinación, no esconden la sabiduría de quien ha logrado mucho más de lo que nunca imaginó. Y, sin embargo, aún sabe que su lucha no ha terminado. En una de las casas más cercanas a la plaza, las mujeres, lideradas por Lisístrata, se encuentran reunidas para discutir los próximos pasos. El aire en la habitación está cargado de una mezcla de emoción y reflexión. Cada rostro refleja la tensión de lo que está por venir. El éxito de la huelga de sexo ha dado sus frutos, y las conversaciones sobre la paz han comenzado a tomar un giro más serio. Sin embargo, hay algo más que se está gestando en el corazón de estas mujeres. La paz, aunque necesaria, no es suficiente para ellas. Lo que realmente desean, lo que realmente anhelan, es la igualdad. Lisístrata se levanta de su asiento, su mirada fija en las mujeres que la rodean. Su voz, aunque suave, tiene el peso de una decisión firme, de un compromiso profundo. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo el primer paso, dice con claridad. Hemos detenido la guerra, hemos demostrado que nuestra unidad puede cambiar el rumbo de la historia. Pero no podemos detenernos aquí. Hemos probado el poder que tenemos, el poder de la organización, el poder de la acción colectiva. Ahora es el momento de llevar nuestra lucha más allá de la guerra, hacia el reconocimiento pleno de nuestra igualdad. Las mujeres asienten con la cabeza, algunas con el ceño fruncido, otras con la sonrisa tímida de quien sabe que la lucha será larga. A lo lejos, desde la ventana de la casa, se escuchan los ecos de la ciudad, los ruidos lejanos de la vida cotidiana que, aunque ajenos al consejo de las mujeres, forman parte de la misma trama que las impulsa. Atenas, con toda su historia, su gloria y su caída, está en un punto de inflexión. Los ojos del mundo parecen estar puestos sobre ella, y Lisístrata lo sabe bien. Tenemos que cambiar la manera en que los hombres ven el poder, continúa Lisístrata. No es suficiente con quitarles las armas y la guerra. Necesitamos una verdadera transformación en la mentalidad. La guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en las mentes de quienes consideran que su lugar está por encima de todo lo demás. Nosotros, las mujeres, debemos hacer más que solo pedir que nos den el derecho a ser escuchadas. Debemos tomar lo que nos corresponde, no como una concesión, sino como un derecho. Las palabras de Lisístrata resuenan en las mujeres como un himno, una llamada a la acción que las impulsa a mirar más allá de lo que han conquistado hasta ahora. En sus ojos arde una nueva llama, una llama de justicia, de igualdad. La paz con los hombres no es suficiente. Lo que buscan es una sociedad donde los roles tradicionales sean cuestionados y reemplazados por una nueva forma de convivencia, una que no se base en el poder de unos pocos sobre la mayoría, sino en la participación equitativa de todos. Sin embargo, este cambio no será fácil. Las mujeres saben que se enfrentan a siglos de historia, de costumbres profundamente arraigadas en la cultura ateniense. Los hombres no aceptarán de buen grado que el orden establecido sea desmantelado. Lisístrata,
consciente de este desafío, no pierde la compostura. Sabe que la batalla será larga, pero también sabe que el terreno que han ganado hasta ahora es solo el comienzo de una nueva era para las mujeres de Atenas. En la plaza, la tensión sigue creciendo. Los hombres, aunque ya en silencio, siguen mirando a las mujeres con desconfianza. El cambio que ellas han traído no ha sido bien recibido por todos, y la incertidumbre se cierne sobre los rostros de aquellos que no entienden el verdadero alcance de la lucha que se está librando. Los hombres, sin embargo, no han perdido por completo la esperanza. Un grupo de ellos, encabezado por el veterano Eucleides, decide confrontar a Lisístrata y a las mujeres de la ciudad para intentar negociar una paz duradera que no solo termine la guerra, sino que también restablezca el orden que los hombres consideran natural y necesario. Lisístrata se encuentra con ellos en el centro de la ciudad, en un encuentro que marcará un antes y un después. Los hombres, con el rostro serio y la postura desafiante, esperan una rendición de parte de las mujeres, como si su triunfo solo pudiera ser temporal. Pero Lisístrata, sin mostrar temor, se enfrenta a ellos con calma. El orden que deseáis restaurar, dice Lisístrata con firmeza, es un orden basado en la opresión, en la desigualdad. Ese orden nos ha llevado a la guerra, a la destrucción de nuestras familias y a la desolación de nuestra ciudad. No pedimos que los hombres se conviertan en mujeres, ni que abandonen su lugar en la sociedad. Lo que pedimos es que el poder no esté solo en manos de unos pocos, sino que se distribuya de manera equitativa. Pedimos, simplemente, lo que nos corresponde, ser tratadas con justicia, con dignidad. Los hombres, desconcertados ante la claridad de Lisístrata, se quedan en silencio. La confrontación, lejos de ser violenta, se convierte en un diálogo que nunca antes había tenido lugar. Los guerreros de Atenas, aquellos que una vez creyeron que la victoria solo era posible con la espada en la mano, ahora se encuentran ante una verdad que no pueden ignorar. La fuerza de las mujeres no se mide en armas, sino en ideas, en convicciones profundas que tocan el alma. A medida que el sol se pone en el horizonte, los hombres comienzan a comprender que el verdadero cambio no vendrá de la lucha externa, sino de la reconciliación interna. Las mujeres, aunque aún conscientes de las dificultades que enfrentan, sienten que han dado un paso importante. Lisístrata, sin embargo, no se detiene. Sabe que este es solo el principio de un largo camino hacia la igualdad, y está decidida a seguir luchando, con cada palabra, con cada acto, para que su visión de un futuro más justo para todos, sin distinción de género, se haga realidad. Atenas, en sus callejones y plazas, en sus hogares y en sus campos, comienza a respirar con una nueva esperanza. Las voces de las mujeres, antes silenciadas, ahora suenan con fuerza. La lucha continúa, pero el cambio ya está en marcha. La marcha hacia la igualdad es larga, pero Lisístrata sabe que, al final, la justicia prevalecerá. Capítulo 9. El renacer de Atenas. Cuando la paz siembra nuevos desafíos. A medida que el viento cálido de la tarde acaricia las columnas del templo de Atenea, un silencio pesado se cierne sobre la ciudad. La paz, que parecía lejana, ha llegado, pero su sabor es agridulce. El eco de las negociaciones entre los hombres y las mujeres ha dejado una marca en las paredes de Atenas, y el futuro de la ciudad parece tan incierto como prometedor. El sol, ya en su descenso, tiñe el cielo con tonalidades doradas, como si el mismo universo intentara infundir esperanza en los corazones de los que, hasta hace poco, vivían bajo la sombra de la guerra. Las calles, que antes retumbaban con los pasos pesados de los soldados, ahora se sienten extrañamente vacías. Los mercados, aunque llenos de gente, no tienen el bullicio frenético de antaño. El regreso a la normalidad es un proceso que se siente distante, como si algo, aún, estuviera por resolverse. La paz ha dejado de ser una simple pausa para convertirse en una prueba de la capacidad de Atenas para encontrar un nuevo equilibrio, uno que no se base en la fuerza ni en el dominio, sino en la colaboración y la igualdad. Lisístrata, sin embargo, sabe que la batalla por la paz verdadera no está ganada aún. Aun cuando los hombres han cedido en lo relativo a la guerra, el verdadero desafío para ella y para las mujeres de la ciudad es otro: el cambio en las estructuras de poder, el derecho de ser reconocidas como iguales. La paz ha detenido las armas, pero ha desatado nuevas tensiones que no se resuelven con palabras vacías, sino con acciones concretas. En la plaza central de Atenas, Lisístrata se reúne con un grupo de mujeres para discutir los próximos pasos. Sus rostros, serios y decididos, reflejan la profundidad del momento.
Han logrado lo impensable, han puesto fin a la guerra, pero ahora enfrentan un desafío aún mayor. ¿Cómo cambiar las estructuras de poder que han mantenido a las mujeres en un lugar de sumisión durante tanto tiempo? ¿Cómo asegurarse de que este no sea solo un paréntesis en la historia, sino un verdadero cambio de paradigma? Lisístrata, mirando a cada una de las mujeres presentes, comienza a hablar, su voz clara y profunda. Lo que hemos logrado es solo el principio. La guerra ha terminado, pero las batallas por la igualdad aún nos esperan. La paz que hemos conquistado no es solo la ausencia de guerra, es la oportunidad de construir algo nuevo, algo más justo. Pero para lograrlo, debemos seguir luchando, cada día, cada momento. Las mujeres la miran en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. No se trata solo de garantizar que los hombres respeten el acuerdo de paz, sino de transformar la mentalidad colectiva de la sociedad ateniense. La cultura que ha prevalecido durante siglos, una cultura que ha relegado a las mujeres a los márgenes de la vida pública, no puede ser cambiada de la noche a la mañana. Lisístrata sabe que esto requerirá paciencia, estrategia y, sobre todo, unidad. En ese momento, un joven ateniense se acerca al grupo, su rostro lleno de ansiedad. Lisístrata dice con voz temblorosa: he escuchado rumores. Algunos hombres de la ciudad están organizando reuniones secretas. Hablan de volver a tomar el control, de restablecer el orden antiguo. Están frustrados por el poder que ahora tienen las mujeres. Temen que nuestra influencia crezca más. El rostro de Lisístrata se endurece. El desafío que temía ha comenzado a materializarse. Los hombres que habían cedido durante las negociaciones de paz no han olvidado su antigua supremacía. Aunque la guerra ha cesado, la lucha por el poder continúa, pero ahora se libra en las sombras. Lisístrata sabe que no puede permitir que estas conspiraciones se desarrollen sin ser enfrentadas. Nos enfrentamos a un enemigo invisible, dice Lisístrata, uno que no lleva espada ni lanza, pero que tiene una fuerza aún más peligrosa, el miedo al cambio. Este miedo se alimenta de la incertidumbre, de la resistencia al nuevo orden. Pero debemos ser más astutas que ellos. No podemos permitirnos el lujo de ceder ni un paso atrás. Las mujeres presentes asienten con determinación. Ellas han comprendido que la paz que han alcanzado no es un simple acuerdo, sino el inicio de una transformación radical. La igualdad no se logrará con palabras solas, sino con acciones concretas. Lisístrata tiene claro que deben trabajar no solo para asegurar el respeto por la paz, sino también para garantizar la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. La política, la economía, la cultura, todos estos campos deben ser modificados, y para eso, es necesario un esfuerzo colectivo. Al día siguiente, en el ágora, Lisístrata se presenta ante una multitud de atenienses, hombres y mujeres. La ciudad está en silencio, como si todos supieran que un momento crucial está a punto de suceder. Lisístrata se levanta con dignidad, su figura destacándose entre la multitud. La gente espera, expectante, mientras ella comienza a hablar. Ciudadanos de Atenas, comienza con voz firme, hemos alcanzado la paz, y con ella, la posibilidad de un futuro mejor. Pero esa paz no será verdadera mientras sigamos viviendo bajo la sombra de las viejas costumbres. No busco derribar el orden, sino reconstruirlo. No vengo a pedir favores, sino a exigir derechos. La igualdad no es un lujo, es una necesidad para que nuestra ciudad sea verdaderamente grande. Las palabras de Lisístrata resuenan en el aire, y por un momento, la ciudad parece detenerse. Los hombres, sorprendidos por la claridad y la valentía de su mensaje, comienzan a murmurar entre ellos. Algunos se sienten inquietos, otros dudosos, pero todos saben que algo ha cambiado irremediablemente. La presencia de Lisístrata en el ágora, su valentía para hablar abiertamente de la desigualdad que persiste, no puede ser ignorada. Lisístrata continúa, su voz resonando con poder. No estamos pidiendo una revolución violenta, ni una destrucción de las bases de nuestra sociedad. Estamos pidiendo lo que nos corresponde, la oportunidad de participar plenamente en la vida de nuestra ciudad, en el gobierno, en el comercio, en la cultura. No seremos solo las cuidadoras del hogar, seremos las creadoras del futuro. Una ola de susurros recorre la plaza. Los hombres, por primera vez, comienzan a considerar lo que Lisístrata les dice. La idea de una sociedad compartida, donde los roles no estén dictados por el género, les resulta ajena, pero también fascinante. Aunque la mayoría no lo confiese aún,
La semilla de la duda ha sido sembrada en sus corazones. ¿Es este el momento de cambiar? ¿Es posible reestructurar la ciudad para que todos, sin importar su género, tengan un papel en su construcción? Lisistrata observa la multitud en silencio, sabiendo que este es solo el comienzo. La paz ha abierto las puertas al cambio, pero el camino será arduo. Hay fuerzas que lucharán contra este nuevo orden, y el miedo a lo desconocido es un enemigo formidable. Pero ella está decidida a seguir adelante. Porque lo que está en juego no es solo la paz, sino la justicia, la verdadera igualdad para todos. Y en su corazón, sabe que este es el futuro que Atenas necesita. El sol se oculta finalmente detrás de las colinas, pero en los corazones de las mujeres de Atenas, una nueva luz ha comenzado a brillar. Una luz de esperanza, de justicia, de igualdad. Y Lisistrata, como la luz de un faro, guiará a su ciudad hacia un futuro donde la paz no sea solo la ausencia de guerra, sino la presencia de un orden verdadero y equitativo. Capítulo 10. El desafío de la verdad, la reconstrucción de la sociedad ateniense. Atenas, la ciudad que había sido cuna de la democracia, la filosofía y las artes, se encontraba ahora en un umbral crucial de su historia. La guerra había terminado, pero las cicatrices de la violencia no podían borrarse tan fácilmente. El proceso de reconstrucción no solo implicaba reparar las murallas de la ciudad ni restaurar los bienes materiales, sino algo mucho más profundo. Debía reconstruirse el alma de Atenas, sus estructuras sociales y las relaciones de poder que la habían definido durante siglos. Lisistrata sabía que este no era un proceso fácil ni rápido. Las costumbres y tradiciones que habían gobernado durante tantas generaciones no se desvanecerían de inmediato. Las mujeres, que durante tanto tiempo habían sido consideradas como meras cuidadoras del hogar y madres de la patria, ahora debían luchar por su lugar en la arena política, en los espacios de decisión y, lo más crucial de todo, en el reconocimiento de su humanidad plena. La ciudad, que en un principio había reaccionado con escepticismo ante las demandas de las mujeres, comenzaba a sentir el peso de la verdad que Lisistrata había sembrado en sus corazones. Los hombres, aunque reticentes, no podían ignorar el hecho de que la paz había sido alcanzada gracias a la astucia y la determinación de las mujeres. Sin embargo, sabían que, si querían que Atenas prosperara en esta nueva etapa, tendrían que enfrentarse a algo mucho más complicado que la simple tregua en el campo de batalla, la lucha por una sociedad más equitativa. Lisistrata se encontraba una vez más en la plaza central de la ciudad, rodeada de mujeres que la miraban con respeto y admiración. El sol del mediodía brillaba sobre sus cabezas, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Las decisiones que tomarían en ese día no solo cambiarían el curso de sus vidas, sino también el de la ciudad misma. «Es tiempo de que nos enfrentemos a la verdad», comenzó Lisistrata con voz firme, su mirada tan clara como el cielo sobre Atenas. «La paz que hemos logrado no es una paz completa, no lo es mientras el miedo al cambio siga vivito y coleando en el corazón de nuestra gente. Debemos reconstruir Atenas, pero no solo las piedras, los templos y los monumentos. Debemos reconstruir los corazones y las mentes de todos los que habitan esta ciudad». Las mujeres presentes asintieron en silencio, comprendiendo que este no era solo un llamado a la acción, sino a la reflexión profunda. ¿Cómo podría Atenas renacer de las cenizas de la guerra y la división? ¿Cómo podría construirse una sociedad que no solo se basara en la fuerza, sino también en la igualdad y el respeto mutuo? Lisistrata miró a las mujeres que se encontraban a su lado, cada una con sus propios miedos y dudas, pero también con una determinación que comenzaba a hacer frente a los viejos paradigmas. «La batalla que tenemos ante nosotros», continuó, «no es una batalla de espadas, sino de mentes. Atenas debe aprender a vernos como lo que realmente somos, seres humanos completos, capaces de aportar tanto como cualquier hombre. La paz que hemos ganado debe ir más allá de la tregua, debe ser una paz de equidad». En ese momento, una figura conocida apareció en el horizonte, el líder político de la ciudad, el mismo hombre que había estado a la cabeza de la negociación de la paz. Su rostro, aunque marcado por las cicatrices de la guerra, mostraba una expresión de incomodidad. Había escuchado las palabras de Lisistrata y ahora venía a confrontarla directamente. «Lisistrata», comenzó el hombre con voz tensa, «entendemos lo que has logrado, y estamos agradecidos por ello. Sin embargo, no puedes esperar que cambiemos la esencia misma de nuestra sociedad de la noche a la mañana. Los hombres y las mujeres siempre han tenido roles distintos, y eso ha sido lo que ha permitido que nuestra ciudad se mantenga firme». Lisistrata lo miró fijamente,
sin una pizca de duda en su mirada. Lo que has llamado la esencia de nuestra sociedad es solo una construcción basada en el miedo y el poder. No estoy aquí para pedir cambios superficiales ni para hablar de algo irrealizable. Estoy aquí para pedir justicia. Y la justicia no puede ser un privilegio solo de aquellos que tienen la fuerza, la guerra y el poder en sus manos. El líder, sintiendo la presión de las palabras de Lisístrata, intentó argumentar, pero algo en su tono ya era diferente. La fuerza y la convicción de las mujeres de Atenas, especialmente de Lisístrata, comenzaban a abrir una grieta en su resistencia. Sabía que la ciudad no podía seguir viviendo en un pasado lleno de desigualdad, pero la idea de un cambio profundo lo aterrorizaba. Lisístrata, percibiendo el cambio en la atmósfera, continuó sin vacilar: Atenas debe renacer, no solo de las cenizas de la guerra, sino también de las cenizas de la opresión. Solo entonces podremos ser verdaderamente grandes, no solo como guerreros o como filósofos, sino como humanos. Una ciudad que se basa en la justicia y la igualdad no solo es fuerte en tiempos de paz, sino que construye una base sólida para los tiempos venideros. El líder, aunque aún reticente, entendió la magnitud de las palabras de Lisístrata. No solo se trataba de una cuestión de poder, sino de evolución. La lucha por la igualdad y la justicia no era solo una lucha femenina, sino una lucha de toda la ciudad. A partir de ese momento, la tensión en el aire parecía desvanecerse lentamente. Los hombres, que habían temido perder su posición en la sociedad, empezaban a comprender que el nuevo orden propuesto no significaba su pérdida, sino una ganancia para todos. La reconstrucción de Atenas comenzaba, pero no en sus paredes ni en sus estatuas. Comenzaba en sus corazones, en su mente colectiva, en la aceptación de la verdad. Una ciudad no es grande solo por su poder, sino por su capacidad de reconocer la igualdad y la dignidad de todos sus ciudadanos. Y mientras Lisístrata hablaba, sus palabras sembraban en los corazones de todos los presentes una semilla que, aunque pequeña en ese momento, crecería y florecería en el futuro, transformando para siempre la ciudad de Atenas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos, la ciudad parecía respirar de nuevo. No era una respiración tranquila, sino una respiración de cambio, de esperanza. La batalla por la igualdad había comenzado, y Lisístrata, con su valentía y su visión, se erguía como la guía de una nueva Atenas. La ciudad, como nunca antes, se preparaba para abrazar un futuro de verdadera justicia y equidad. Capítulo 11. La sabiduría de la resistencia, la alianza de las mujeres. La ciudad de Atenas, aunque ya respirando en un aire nuevo, seguía sintiendo la tensión que acompañaba todo proceso de transformación profunda. Las murallas de la vieja Atenas no eran solo físicas, sino también ideológicas, y aunque las palabras de Lisístrata comenzaban a calar hondo en los corazones de los hombres y mujeres, la resistencia no había desaparecido. El cambio era un enemigo invisible que, aunque lentamente, se iba haciendo cada vez más presente. Lisístrata, sin embargo, sabía que el camino hacia la igualdad no sería sencillo ni rápido. Las ideas sobre el lugar de las mujeres, firmemente arraigadas en la sociedad ateniense, se desmoronaban solo de manera superficial. La estructura patriarcal, alimentada por siglos de tradición, seguía siendo un pilar fundamental en la vida pública y privada. Por eso, Lisístrata no podía permitirse descansar. La alianza que había formado con las mujeres debía ir más allá de un simple acto de desafío, debía convertirse en un modelo de resistencia activa, de sabiduría colectiva. Era temprano en la mañana cuando Lisístrata convocó nuevamente a las mujeres. Esta vez, el encuentro no sería en la plaza pública, sino en un lugar más íntimo y protegido, una de las casas más antiguas de Atenas, cuya arquitectura reflejaba tanto el esplendor de la ciudad como su decadencia. Allí, entre columnas de mármol desgastadas y pasillos que guardaban secretos de generaciones pasadas, Lisístrata se reunió con sus fieles aliadas. Las mujeres, en su mayoría de la clase media y baja, llegaban una tras otra, vestidas con modestia, pero con una determinación visible en sus ojos. A diferencia de los hombres, ellas no tenían un poder formal, ni una voz en los grandes consejos políticos de la ciudad. No obstante, su presencia en la vida cotidiana, su papel en la familia, y su capacidad de organización, les otorgaban una fuerza que no debía subestimarse. Hoy, comenzó Lisístrata, hablaremos sobre algo que es tan crucial como nuestra lucha por la paz, la resistencia. La verdadera resistencia no se mide solo en batallas ganadas, sino en la constancia y en la sabiduría de aquellos que, sin cesar,
mantienen su fuego encendido. Las ideas sobre el rol de la mujer no cambiarán de la noche a la mañana, y eso lo sabemos muy bien. Pero lo que sí podemos hacer es construir una resistencia imparable, una resistencia que venga desde la raíz misma de nuestra existencia, que se encuentre en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Las mujeres, escuchando con atención, sabían que estas palabras de Lisístrata no eran solo un llamado a la acción, sino una invitación a profundizar en lo que realmente significaba resistir. No se trataba solo de luchar contra los hombres o contra el sistema político, sino de resistir contra las expectativas sociales, contra los estereotipos, contra los siglos de opresión. Lisístrata continuó: nuestro poder no está solo en lo visible, en lo inmediato. Está en nuestras pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que educamos a nuestros hijos, en cómo organizamos nuestras casas, en la manera en que nos ayudamos entre nosotras. La verdadera revolución comienza cuando decidimos que nuestro lugar no está limitado a los muros de un hogar, ni a las sombras de los hombres que nos han gobernado. Si logramos que nuestras voces se escuchen, si conseguimos que nuestras ideas lleguen al corazón de la sociedad, no habrá fuerza que pueda detenernos. Una de las mujeres, una anciana de cabello canoso y rostro marcado por los años, levantó la mano y, con voz serena pero firme, interrumpió. Lisístrata, dijo, sé que nuestra lucha no es solo por nosotras. Es por nuestros hijos e hijas, por un futuro que no esté condenado a repetir los mismos errores. Pero ¿cómo podemos ser escuchadas? ¿Cómo podemos cambiar años de silencio? Lisístrata la miró, apreciando la sabiduría en sus palabras. La clave, mi amiga, está en el poder de la palabra. La palabra no es solo un medio de comunicación. Es un arma. Cada conversación que tengamos, cada pequeño acto de desafío, cada idea que compartamos, es un paso más hacia el cambio. Si logramos hacer que nuestras ideas lleguen a los oídos de los hombres, si los convencemos de que nuestra presencia en la esfera pública es necesaria, el poder se comenzará a desplazar. Y ese poder no se trata de tomar control de las armas, sino de tomar control de nuestra capacidad de pensar, de educar, de enseñar. El aire en la sala se cargó de una energía palpable, como si el espacio mismo estuviera recibiendo la luz de una nueva conciencia. Lisístrata, al ver las reacciones de las mujeres, comprendió que algo había cambiado en ellas. La resistencia no solo estaba en la organización de protestas o en la toma de decisiones políticas. Estaba en la capacidad de cada mujer para reclamar su poder interno, para resistir las expectativas ajenas, y para construir, desde la base de su vida cotidiana, un nuevo concepto de feminidad y de igualdad. A lo largo de los días siguientes, las mujeres comenzaron a reunir a otras, a compartir sus ideas, a organizar pequeños grupos de reflexión. Ya no eran solo las líderes visibles quienes tomaban decisiones, sino que cada mujer, sin importar su edad o posición social, comenzaba a ser parte activa de este proceso de reconstrucción social. Las calles de Atenas, que alguna vez estuvieron llenas de pasos de hombres marchando hacia la guerra, ahora se llenaban de voces femeninas que hablaban de justicia, de derechos, de igualdad. Pero el mayor desafío de Lisístrata no era solo ganar la aceptación de las mujeres, sino también de los hombres. Sabía que, aunque los hombres comenzaban a entender la importancia de lo que habían logrado, su resistencia interna seguía siendo fuerte. El cambio, aunque inevitable, debía ser gestionado con cuidado y estrategia. La resistencia, pensó Lisístrata, no es solo una cuestión de lucha directa. Es una cuestión de paciencia, de sabiduría, de tiempo. Cada paso hacia la igualdad sería un paso que debía ser tomado con respeto y con la sabiduría que solo las mujeres podían aportar. En ese sentido, la lucha por la equidad en Atenas no sería solo una cuestión política, sino una cuestión filosófica, ética y profundamente humana. En el fondo, Lisístrata comprendió algo fundamental. El verdadero cambio comienza cuando los corazones y las mentes de las personas están listos para recibirlo. Y ella, con su valentía y visión, ya había sembrado las semillas de un cambio que, aunque lento, germinaría con el tiempo, transformando para siempre la ciudad de Atenas. Capítulo 12. El eco del silencio, la respuesta de los hombres. Mientras las mujeres de Atenas comenzaban a gestar una transformación silenciosa pero poderosa, las calles de la ciudad seguían siendo el reflejo de un mundo dividido. La gran mayoría de los hombres, inmersos en la guerra y en sus propias luchas de poder, no podían comprender aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el seno de sus hogares. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en el aire, y los ecos de ese cambio empezaban a llegar a sus oídos, aunque,
Como siempre ocurre en los momentos de gran transformación, la resistencia era tanto interna como externa. Lisístrata sabía que la verdadera batalla no estaba únicamente en el poder de las mujeres, ni en su capacidad de unirse. Estaba también en lo que los hombres podrían hacer con ese cambio. Y en ese momento, los hombres de Atenas se encontraban en un cruce de caminos. Por un lado, la guerra parecía no dar tregua, y la paz estaba aún lejana. Por otro, la creciente resistencia femenina comenzaba a forjar un campo de batalla emocional, moral y social, que los hombres no podían ignorar por mucho tiempo. El día llegó cuando las mujeres, organizadas y firmes en su posición, decidieron ir más allá de las palabras. Sabían que era necesario un acto de resistencia más visible, un desafío directo a los hombres, algo que los hiciera detenerse y reflexionar. Así, Lisístrata convocó a las mujeres a un encuentro especial. Esta vez, no solo se trataría de una reunión privada, sino de una manifestación pública. El momento había llegado para desafiar a los hombres directamente, en el corazón de la ciudad. Cuando los hombres de Atenas se enteraron de que las mujeres marcharían hacia el ágora, el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes de la ciudad, no pudieron evitar una sensación de alarma. Durante generaciones, las mujeres habían sido vistas como figuras domésticas, relegadas al ámbito privado de los hogares. El mundo público, el de la guerra y el de la política, había estado reservado para ellos. Pero ahora, esa estructura se veía amenazada, no por la violencia, sino por la fuerza silenciosa de una resistencia que no necesitaba gritar para ser escuchada. Lisístrata, acompañada de las mujeres más cercanas a ella, avanzó por las calles con paso firme, su mirada determinada, sus palabras llenas de convicción. Al llegar al ágora, se detuvo, dejando que la multitud se congregara en silencio, expectante. Los hombres, sorprendidos y confundidos, observaron a las mujeres desde una distancia, como si esperaran que algo sucediera. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más poderoso que cualquier acción directa. Lisístrata, con su voz resonante, comenzó a hablar, y el silencio se apoderó de la multitud. Nos hemos reunido aquí no por odio ni por resentimiento, dijo Lisístrata, sino porque el amor por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas, nos ha llevado a actuar. Sabemos que la guerra no solo desgasta las tierras, sino que también consume los corazones. Sabemos que los hombres luchan por la gloria, pero ¿qué gloria queda cuando la paz es la que nos da la vida? Nos hemos reunido aquí porque creemos que la paz no es un lujo, sino una necesidad, y que la guerra no es el camino hacia la verdadera victoria. Su voz, tan tranquila como firme, penetró en el aire pesado del ágora. Los hombres, al principio desconcertados, comenzaron a comprender que esta no era una simple rebelión, sino un llamado a la reflexión, un eco de algo que estaba siendo olvidado en la furia de las batallas. Pero a pesar de las palabras de Lisístrata, la resistencia de los hombres no era solo un asunto de orgullo. Había algo mucho más profundo en su respuesta. El miedo. El miedo a perder lo que habían dado por seguro durante siglos, su dominio sobre el mundo público, su control sobre la dirección de la ciudad. Y en su miedo, comenzaron a atacar las palabras de Lisístrata con la ironía de la incredulidad. ¿Acaso las mujeres piensan que pueden gobernar por la paz?, preguntó uno de los líderes militares, un hombre alto y de barba recia. ¿Qué saben ellas de la guerra, de las estrategias, de las decisiones que se toman bajo el peso de la espada? Lisístrata lo miró fijamente, sin un ápice de duda en su mirada. Nosotras sabemos lo que significa perder a un hijo, a un esposo, a un hermano en la guerra. Sabemos lo que significa vivir en la sombra del miedo constante. La guerra no es solo un acto de coraje, es también una lección de sufrimiento. Y esa lección es la que queremos evitar. La paz es el futuro, no la guerra. Un murmullo recorrió la multitud, y los hombres comenzaron a sentirse incómodos ante la serenidad de las palabras de Lisístrata. Aquello no era lo que esperaban. Habían sido preparados para luchar, para conquistar, para vencer. Pero la paz, la verdadera paz, era una idea tan nueva y extraña para ellos que se sentían desarmados ante ella. El desafío de las mujeres no era solo una cuestión de poner fin a la guerra. Era un desafío a la misma naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres, una invitación a reconfigurar los roles, a repensar las jerarquías que definían a la sociedad. Lisístrata no pedía que los hombres dejaran de ser lo que eran, sino que reconocieran a las mujeres como iguales, como participantes activas en la construcción de la ciudad, como líderes en la creación de un futuro donde la guerra ya no fuera la única opción.
A medida que los hombres procesaban sus palabras, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las tensiones, aunque aún palpables, empezaron a diluirse en el aire. El silencio que había acompañado las palabras de Lisístrata no era un vacío de duda, sino un espacio de reflexión. Las semillas del cambio habían sido plantadas, y aunque la guerra seguía siendo la fuerza dominante, algo había comenzado a cuestionarse en los corazones de aquellos que, hasta ese momento, habían visto a las mujeres como meras espectadoras de la historia. El eco de ese silencio seguiría resonando en las calles de Atenas, y aunque el camino hacia la paz aún era incierto, las mujeres sabían que habían dado un paso más hacia un futuro que ya no dependería solo de la espada, sino de la palabra, de la sabiduría y de la valentía de aquellos dispuestos a luchar por un mundo diferente. Capítulo 13. El juego de la conquista. El último acto de desesperación. El viento soplaba con suavidad sobre las murallas de la ciudad de Atenas, llevando consigo los susurros del cambio que ya se estaba gestando. Las mujeres, firmes en su propósito, sabían que la guerra no se ganaría solo con palabras. Sin embargo, el desafío al que se enfrentaban no solo era físico, sino sobre todo emocional, un campo de batalla más complicado y complejo que cualquier muralla de piedra o ejército armado. La guerra que libraban las mujeres era, en su esencia, una guerra de corazones, de mentes, de identidad. Lisístrata había sido clara en su objetivo. No solo se trataba de una protesta o una huelga, sino de una transformación profunda que cambiaría la estructura misma de la sociedad ateniense. La paz no solo era el fin, sino también el principio de un nuevo orden, un orden donde el valor de la mujer se igualara al de los hombres, donde la política, la guerra y la vida cotidiana se reconfiguraran en términos más justos y menos destructivos. Pero alcanzar esa paz requeriría mucho más que una simple victoria temporal. Era un desafío a las mismas estructuras de poder, a las tradiciones que habían dictado la vida de los atenienses durante siglos. A medida que avanzaba el día, el ambiente en la ciudad se volvía cada vez más tenso. Los hombres, ahora cada vez más incómodos con la postura de las mujeres, comenzaron a darse cuenta de que la guerra no solo les estaba cobrando un precio en sangre, sino también en honor y prestigio. La resistencia femenina no solo les privaba de su poder sobre la ciudad, sino que también les cuestionaba su lugar en la misma. En el corazón de este caos, Lisístrata sentía la creciente presión. Sabía que no bastaba con la simple manifestación de sus ideas. En las sombras del ágora, los hombres comenzaban a organizarse para contraatacar, mientras los generales discutían sobre nuevas tácticas y maneras de doblegar la voluntad de las mujeres. Lisístrata entendía que, a pesar de la fortaleza de su movimiento, la guerra, en su manifestación más cruda, aún estaba muy viva. Fue en ese momento cuando surgió una figura inesperada. Una de las líderes de las mujeres, una joven y astuta estratega llamada Calónide, propuso una idea radical que cambiaría el curso de la batalla. No podemos quedarnos quietas esperando a que los hombres cedan por el peso de nuestra moral, dijo Calónide con una voz llena de determinación. Es hora de usar las armas que tenemos. El amor, la seducción y, sobre todo, la manipulación de la mente masculina. Su propuesta no era solo astuta, sino también peligrosa. En su opinión, la única manera de conseguir que los hombres se sintieran verdaderamente amenazados no era con confrontaciones directas, sino utilizando sus propios deseos contra ellos. Las mujeres debían hacer uso de su atractivo, de su poder sobre los hombres, no para retenerlo como en los tiempos de antes, sino para darle un giro que los dejara sin aliento, sin fuerza, incapaces de seguir luchando. Lisístrata, aunque inicialmente reticente a esta idea, comprendió rápidamente la astucia de su amiga. La estrategia no solo tenía la capacidad de socavar la moral de los hombres, sino que, al ser ejecutada con astucia y precisión, podría acelerar el final de la guerra. En la lucha por la paz, cada arma disponible debía ser utilizada, y el poder femenino, aunque nunca antes reconocido como una herramienta de cambio, era ahora su mejor aliado. El plan de Calónide se puso en marcha rápidamente. Las mujeres, con la misma determinación con que habían mantenido su huelga, comenzaron a orquestar una serie de movimientos sutiles pero efectivos. Empezaron a usar la seducción no como un acto de sumisión, sino como una táctica para hacer tambalear las firmes posturas de los hombres. Lo que parecía ser una simple muestra de vulnerabilidad se convirtió en un juego estratégico que dejaba a los hombres perplejos, incapaces de discernir entre el deseo y el poder. Mientras tanto, los hombres de Atenas, atrapados en esta red invisible, empezaron a sentir la presión creciente de la situación. Ya no se trataba solo de ganar una guerra militar,
sino de mantener el control sobre sus propias emociones, sobre sus deseos más primarios. En el corazón de la ciudad, las mujeres comenzaron a convertirse en las protagonistas de una obra que, aunque inicialmente los hombres intentaron dirigir, ahora se les escapaba de las manos. El juego de la conquista, que antes parecía ser terreno exclusivo de los hombres, se había invertido. La ciudad ya no estaba bajo su dominio absoluto. Las mujeres, al retomar el control de su propio cuerpo, de sus deseos y de sus vidas, empezaron a desafiar el sistema patriarcal que los hombres creían inquebrantable. Lisístrata observaba desde la distancia este cambio. Sabía que este no era el final, sino solo un capítulo en el largo camino hacia la verdadera igualdad y la paz. El juego que había comenzado con una huelga de amor ahora se estaba transformando en una lucha por la redefinición de los roles, por la creación de una sociedad en la que todos tuvieran el mismo valor, independientemente de su género. Sin embargo, como todas las revoluciones, este proceso no estaba exento de dificultades. Los hombres, heridos en su orgullo, comenzaron a sentir una mezcla de rabia y desconcierto. La seducción que las mujeres empleaban no solo era un juego de atracción, sino también de desafío. Los hombres no podían entender cómo, al intentar retener lo que creían propio, habían perdido tanto. En el banquete de la guerra y la paz, cada gesto de las mujeres era un recordatorio de que las normas no son eternas, y que el poder no es algo que se debe poseer, sino algo que se construye en el reconocimiento mutuo. Lisístrata sabía que la batalla aún no había terminado, pero lo que era seguro era que, por primera vez en la historia de Atenas, las mujeres habían demostrado que no solo podían ser partes pasivas de la historia, sino que podían escribirla. El último acto de desesperación de los hombres había comenzado, pero los ecos de las mujeres resonaban con fuerza, y el curso de la guerra había cambiado para siempre. Capítulo 14. La rendición inesperada. El triunfo del silencio. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Atenas, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras la ciudad vivía un momento de espera suspendida. Durante días, los hombres y las mujeres habían permanecido en un tira y afloja que parecía no tener fin, y, sin embargo, algo en el aire estaba por cambiar. A pesar de los esfuerzos de los hombres por sofocar la revolución silenciosa, y de las estrategias de Lisístrata y sus compañeras, el destino de la ciudad parecía cada vez más incierto. La guerra seguía su curso, pero el precio de esa guerra ya no solo se medía en vidas perdidas, sino en corazones quebrados y en una moral que comenzaba a desmoronarse. Las calles de Atenas estaban impregnadas con la tensión de lo inevitable. Los hombres, cada vez más desconcertados por la astucia de las mujeres, comenzaron a comprender que lo que en un principio parecía una simple huelga había evolucionado hacia algo mucho más grande, un desafío al sistema mismo, a la estructura de poder sobre la que descansaba su sociedad. Los pensamientos de los generales, los políticos y los soldados se volvían cada vez más confusos, mientras intentaban asimilar que su propia autoridad estaba siendo desmantelada, no por las armas, sino por la desobediencia de aquellos que habían considerado inferiores. Lisístrata, que había estado en el centro de la tormenta, sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Había logrado lo impensable. Las mujeres de Atenas ya no eran simples espectadoras de los eventos que definían el destino de su ciudad, sino que se habían convertido en las arquitectas de un cambio profundo. Sin embargo, sabía que aún quedaba una última barrera que derribar: el orgullo masculino. Y el orgullo, como todo en la vida, no se derrota fácilmente. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad que se cernía sobre Atenas, un mensaje inesperado llegó a Lisístrata. Un emisario del Consejo de los Hombres solicitaba una reunión urgente. La noticia se esparció rápidamente entre las mujeres, y, aunque algunas temieron que fuera una trampa, Lisístrata, siempre cautelosa pero decidida, aceptó la invitación. La reunión sería la última oportunidad para que ambas partes llegaran a un acuerdo, o para que la lucha tomara un rumbo aún más irreversible. El lugar de encuentro fue una sala en la que se respiraba una tensión palpable. Las mujeres, encabezadas por Lisístrata, tomaron sus posiciones, sentándose con la misma dignidad con la que habían resistido hasta entonces. Frente a ellas, los hombres, en su mayoría ancianos y generales, se agruparon, con el rostro tenso, con miradas que buscaban desesperadamente una salida. No había gritos, ni acusaciones, solo una quietud inquietante que impregnaba el ambiente. Lisístrata fue la primera en hablar, su voz serena pero firme, como siempre. Han pasado días, y hemos hablado mucho. Pero hoy, quiero que nos escuchemos realmente.
Las mujeres ya no podemos vivir bajo este régimen de guerra interminable, bajo la amenaza constante de perder lo que amamos. Nuestra ciudad está al borde del colapso, y si ustedes continúan luchando como hasta ahora, no quedará nada por lo que seguir luchando. Las palabras de Lisístrata flotaron en el aire como un desafío y una súplica al mismo tiempo. Los hombres, que habían esperado quizás una negociación más formal o incluso una amenaza directa, se vieron enfrentados a la humanidad y la verdad de la situación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. Un anciano general, conocido por su dureza y su reputación como guerrero implacable, se levantó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la tensión acumulada durante tanto tiempo. Miró a Lisístrata con ojos cansados, pero había en ellos un destello de comprensión que no había existido antes. «¿Qué propones, mujer?», dijo con voz grave. Lisístrata lo miró fijamente, su rostro marcado por la determinación y la serenidad que siempre la habían caracterizado. «Proponemos lo mismo que al principio. La paz. No más guerra. No más sacrificios innecesarios. Y, por encima de todo, el respeto hacia las mujeres, que no somos meras espectadoras de su lucha, sino partes activas de la vida de esta ciudad». El general guardó silencio, y por un momento, parecía que el tiempo mismo se había detenido. Los hombres a su alrededor murmuraban entre sí, como si intentaran encontrar una respuesta adecuada, pero no había ninguna. Las palabras de Lisístrata no solo habían tocado sus corazones, sino que también los habían llevado a enfrentar la realidad que durante tanto tiempo habían evitado. La guerra había destrozado no solo a sus enemigos, sino también a ellos mismos. Finalmente, el general asintió con la cabeza, como si hubiera llegado a una conclusión dolorosa pero necesaria. «Aceptaremos la paz», dijo, su voz ahora más suave, pero cargada de una pesadez que reflejaba la carga de la decisión. «Hemos perdido mucho, demasiado. Y aunque nunca habíamos considerado que las mujeres pudieran ser quienes nos enseñaran esta lección, es la verdad. La guerra no nos llevará a nada». El acuerdo fue sencillo, pero su impacto fue monumental. Los hombres, finalmente dispuestos a escuchar y a dejar de lado su orgullo, aceptaron la propuesta de paz, y las mujeres, lideradas por Lisístrata, consiguieron lo que muchos consideraban imposible. El sacrificio había sido grande para ambas partes, pero la lección, aunque dolorosa, había quedado clara para todos. El verdadero poder no radica en la violencia, ni en la guerra, sino en la capacidad de reconocer la humanidad del otro. Lisístrata regresó a su hogar, rodeada de mujeres que, aunque agotadas, no podían evitar sonreír con la satisfacción de haber logrado lo que se había considerado inalcanzable. Atenas, que alguna vez había sido símbolo de guerra y lucha, comenzaba a ser testigo de un nuevo amanecer, uno en el que las voces de las mujeres ya no serían silenciadas, sino escuchadas y respetadas. La guerra había terminado, pero el verdadero cambio había comenzado. Y con él, un nuevo capítulo en la historia de Atenas, una ciudad que, aunque tocada por la guerra, había sido salvada por la valentía y el coraje de aquellas que habían decidido que la paz era el único camino hacia el futuro. Capítulo 15. El epílogo de la esperanza. Un nuevo amanecer para Atenas. El último día de la guerra había llegado, y con él, la sensación de que un nuevo ciclo comenzaba. Atenas, antaño sumida en el caos de interminables luchas, veía cómo las heridas de la guerra comenzaban a sanar, aunque las cicatrices de aquellos días de oscuridad nunca desaparecerían por completo. Pero las mujeres, lideradas por Lisístrata, no solo habían logrado detener la guerra, sino que habían demostrado que el verdadero poder no se encontraba en la espada, sino en la resistencia, la unidad y la sabiduría. En las primeras horas del día, mientras el sol ascendía lentamente por el horizonte, bañando de luz dorada las ruinas de la antigua ciudad, una sensación de tranquilidad envolvía a todos. El aire estaba impregnado de una calma que solo las grandes transformaciones podían traer consigo. Aquellos que antes habían sido enemigos, se encontraban ahora caminando juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas de paz y reconstrucción. Lisístrata, como la heroína que había sido, caminaba por las calles de Atenas con paso firme, pero esta vez sin la pesadez que la había acompañado durante tantos días de lucha. Sus ojos, llenos de determinación y de una serenidad adquirida a lo largo de los meses, brillaban con la luz de la victoria. No era solo una victoria de la paz, sino una victoria de la justicia, de la igualdad, de la voz de las mujeres que, hasta ese momento, había sido desoída por la sociedad ateniense. En su camino,
Lisístrata se encontró con muchas mujeres que, aunque exhaustas, se sentían más poderosas que nunca. Sus ojos brillaban con la misma luz que la de la propia Lisístrata. Ellas sabían que, de alguna manera, habían hecho historia. Cada una, con su sacrificio, con su valentía, había contribuido al gran cambio. No había duda de que Atenas nunca volvería a ser la misma, pues ya no era solo la ciudad de los hombres, sino la de todos sus habitantes, unidos por un mismo propósito, la paz. El Consejo de los Hombres, que antes había sido símbolo de poder y de control, ya no se veía con los mismos ojos. Ahora, los miembros de ese consejo, que anteriormente habían sido los que tomaban todas las decisiones por el bien de la ciudad, se enfrentaban a una realidad ineludible. No solo las mujeres habían cambiado la dinámica de poder, sino que también ellos mismos habían sido forzados a reconsiderar sus propios principios, sus propias creencias sobre lo que constituía una ciudad justa. Aunque algunos de ellos, en lo más profundo de su ser, lamentaban haber cedido ante las demandas de Lisístrata, otros no podían negar que, sin su intervención, la ciudad hubiera sucumbido a la autodestrucción. A medida que pasaron los días y la paz se consolidaba, una nueva atmósfera comenzaba a invadir Atenas. Los hombres regresaban a sus hogares, agotados pero aliviados, mientras que las mujeres retomaban sus vidas con una fuerza renovada. Las labores cotidianas que antes habían sido relegadas al segundo plano, adquirieron un nuevo significado. El mercado, las calles, los hogares, todo respiraba un aire diferente, más lleno de esperanza. Lisístrata, aunque reconocida por todos como la líder de la revolución silenciosa, no buscaba gloria ni reconocimiento personal. Para ella, lo importante era que su ciudad volviera a vivir en armonía, que el sonido de los pasos apresurados de los soldados en las calles fuera sustituido por el canto de los artesanos, el murmullo de los niños en los parques, y el fluir tranquilo de la vida cotidiana. En el último encuentro con el consejo, Lisístrata se levantó una vez más, rodeada de las mujeres que la habían acompañado a lo largo de este arduo viaje. Con voz suave, pero firme, dijo: «Hemos vencido no con la fuerza, sino con la paciencia. Y esta victoria, este triunfo de la paz, es de todos. Los hombres y las mujeres, ahora más que nunca, debemos caminar juntos, no como rivales, sino como compañeros de una Atenas renacida». Los ojos del consejo se encontraban entre sí, y algo profundamente humano se reflejaba en sus miradas. Un sentimiento compartido de respeto, que nunca antes había existido entre ellos y las mujeres. Los murmullos comenzaron a crecer, y uno a uno, los miembros del consejo se pusieron de pie, reconociendo que la verdadera sabiduría no provenía de los laureles de la guerra, sino del sacrificio y el amor por la paz. Aquel día, Atenas no solo celebraba la paz, sino también una nueva comprensión del poder, de la justicia y de la unidad. Ya no se trataba de ganar o perder, sino de vivir juntos, sin las sombras de la violencia y el conflicto. El epílogo de esta historia no fue solo la firma de un tratado de paz, sino la creación de un nuevo orden, donde los valores de la cooperación y el respeto mutuo prevalecieron. Lisístrata, al igual que las demás mujeres, se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino de esperanza para generaciones venideras. El sol, que una vez brilló sobre una Atenas llena de guerra, ahora se levantaba sobre una ciudad de paz, cuyo futuro estaba marcado por el entendimiento y la igualdad. Y así, la obra de Lisístrata terminó, pero su legado perduró, recordando a todos que el cambio verdadero nace no solo de las luchas externas, sino de la transformación interna de cada uno de los habitantes de una ciudad. La historia de Lisístrata y su revolución, aunque marcada por los sacrificios de aquellos días, se convirtió en una leyenda que vivió más allá del tiempo, convirtiéndose en un faro para aquellos que aún luchan por la igualdad, por la paz y por un futuro mejor. Así, Atenas renació, más sabia y más fuerte que nunca, con la firme certeza de que la paz era, y siempre sería, el camino hacia la verdadera grandeza. Y con este pensamiento, Lisístrata y sus compañeras se retiraron, no como héroes de una guerra, sino como arquitectas de un futuro lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Lisístrata de Aristófanes. Si disfrutaste de la obra y las reflexiones que compartimos, te invitamos a apoyar nuestro canal para seguir trayendo más historias que nos invitan a pensar y a soñar. Cada suscripción, comentario y recomendación hace una gran diferencia. No olvides compartir este viaje literario con tus amigos y seguirnos para más contenidos. ¡Hasta la próxima!